Aquella mañana, mientras trabajaba en mi jardín, sentí una conexión profunda con la tierra, como si cada semilla que plantaba tuviera el poder de sanar lo que me faltaba por dentro. Mi jardín siempre había sido mi refugio, mi lugar de paz desde que mi esposo, Grant, había fallecido. El jardín era el único sitio donde podía encontrar consuelo para mi alma rota. Estaba completamente absorta en las flores, en las raíces que mis manos tocaban con delicadeza, cuando de repente algo cambió. Un dolor punzante y repentino me atravesó la espalda, un dolor tan agudo que me hizo soltar las herramientas que sostenía y quedarme allí, inmóvil, sin poder moverme. No entendía qué pasaba, y por un momento intenté respirar profundamente, esperando que el dolor disminuyera, pero no lo hizo. La sensación de malestar creció, extendiéndose desde el hombro hasta toda la espalda, dejando mis piernas débiles e incapaces de reaccionar. Estaba paralizada, sin poder hacer nada más que esperar. Fue entonces cuando escuché su voz, tan clara y llena de preocupación, que me sacó de mi trance. Nora, ¿estás bien?, dijo Taylor, mi sobrino político. Mi respiración se aceleró por la sorpresa, y aunque traté de mirarlo, el dolor me había dejado en un estado de vulnerabilidad total. Taylor tenía 22 años y siempre había sido el tipo de joven que atraía las miradas por su simpatía natural y su atractivo físico. Tenía el cuerpo musculoso de un deportista, con el cabello rubio que brillaba bajo la luz del sol y unos ojos claros que reflejaban una preocupación genuina por mí. Siempre fue muy atento, pero hoy parecía que todo su enfoque estaba en ayudarme, lo cual me hizo sentir más vulnerable aún. Nora, ¿puedes moverte?, me preguntó, mientras se acercaba a mí con pasos firmes. La verdad era que no podía. Mi espalda me dolía demasiado y la angustia me hizo sentir aún más debilitada. No puedo moverme, me duele mucho, respondí, señalando el lugar exacto donde el dolor me estaba dejando sin fuerzas. Con una mezcla de urgencia y cuidado, Taylor se agachó a mi lado y vi cómo sus grandes manos se acercaban a mis hombros. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, no por el frío, sino por la cercanía de su toque. Me sentí incapaz de rechazar su ayuda. La tensión en mi cuerpo estaba tan presente que cualquier gesto de alivio me parecía una oportunidad para liberarme del tormento físico. «Déjame ayudarte», dijo con voz tranquila, casi como un susurro. Aunque en mi mente se debatían muchas ideas, el dolor me hizo ceder. Asentí y sin poder evitarlo, sentí un leve resplandor de alivio cuando sus manos firmes comenzaron a masajear suavemente mi espalda. No pude evitar un suspiro profundo, pero lo que me sorprendió aún más fue la calidez que su toque me transmitía, mucho más allá del alivio físico. Había algo en su cercanía que me desconcertaba. Taylor comenzó a trabajar con más determinación, sus dedos deslizándose a lo largo de mis músculos tensos, presionando justo donde el dolor me había atrapado. Cada movimiento de sus manos parecía relajarme, pero también provocaba algo en mi interior, algo que no esperaba sentir a mi edad, ni siquiera después de tanto tiempo de haberlo olvidado. El roce de sus dedos despertaba algo más profundo, algo que ni yo misma entendía completamente. Me sentía a la vez agradecida y desconcertada por esa reacción interna. Era como si el peso de mis años, de mi soledad, se estuviera derritiendo poco a poco bajo sus manos. Era algo extraño, casi un contraste entre el confort físico y la confusión emocional. ¿Te sientes mejor?, preguntó Taylor, interrumpiendo mis pensamientos mientras se inclinaba un poco más cerca de mí, como si pudiera captar cada detalle de mi respuesta. Su rostro estaba lleno de preocupación, pero sus ojos reflejaban algo más,
algo que me hizo estremecer, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sí, está mejor. Gracias, respondí, sintiendo cómo el dolor comenzaba a disminuir, pero también notando cómo el espacio entre nosotros se sentía más cargado. Con un movimiento suave, Taylor terminó de masajear mi espalda y se levantó. Me ofreció su mano y sin pensarlo mucho, acepté su ayuda. Mi cuerpo se sentía aliviado por un lado, pero más vulnerable que nunca por el otro. Lo miré y vi en su rostro una expresión de compasión, una que no había experimentado con nadie en tanto tiempo. Vamos a llevarte adentro. Necesitas estar cerca del fuego. El calor ayudará a que te sientas mejor, dijo, y su tono de voz se había vuelto más firme, pero no había perdido esa suavidad que me tranquilizaba. A pesar de la confusión en mi mente, mi cuerpo cedió a la gentileza de su apoyo. No pude evitar sentirme más ligera mientras lo seguía dentro de la casa, donde el cálido resplandor de la chimenea me dio la bienvenida. El calor me envolvió casi de inmediato, y el fuego pareció disolver la tensión que aún quedaba en mis músculos. Taylor extendió una manta en el suelo y me indicó que me recostara. Aunque mi mente se resistía a lo que estaba sucediendo, el dolor persistente me recordó que debía confiar en él. «Acuéstate, necesitas relajarte más», dijo con calma, mientras comenzaba a calentar algo de crema entre sus manos. Me tumbé en el suelo cerca de la chimenea, sintiendo cómo el calor del fuego me envolvía lentamente. Cerré los ojos un momento, dejando que la calma de la habitación me ayudara a dejar de pensar por un instante. «Solo relájate, Nora. Esto va a ayudar», susurró Taylor. El primer toque de la crema sobre mi espalda me hizo soltar una respiración profunda. Había algo tan cuidadoso en sus gestos, algo que me hizo sentir a la vez frágil y segura. La sensación de sus manos deslizándose sobre mi piel fue más reconfortante de lo que imaginaba, pero a medida que sus movimientos se volvían más lentos y precisos, algo en mi interior comenzó a cambiar. La suavidad de sus dedos parecía ir más allá del alivio físico. Estaba despierta de nuevo, de una manera que no podía entender. Me mordí el labio, tratando de calmar la confusión que comenzaba a formarse dentro de mí. No era solo el calor del fuego, ni la presión de sus manos lo que me desconcertaba. Era la proximidad. La cercanía de Taylor me hacía sentir un tipo de calma que no había experimentado en años, pero también me asustaba. No sabía cómo manejar esos sentimientos. No sabía si debía apartarme o permitir que el momento siguiera su curso. Me sentía vulnerable, atrapada entre el deseo de aliviar el dolor físico y la creciente conexión emocional que sentía hacia él. No sabía lo que estaba pasando, pero una cosa estaba clara: nada sería igual después de este momento. Las horas pasaron sin que realmente me diera cuenta de cuánto tiempo había estado tumbada allí. Taylor se mantuvo a mi lado todo el tiempo, asegurándose de que estuviera cómoda, de que no me moviera mucho, y por alguna razón, el simple hecho de que él estuviera allí me daba una extraña sensación de seguridad. La calma de la chimenea, el aroma a madera quemada y el suave murmullo de la lluvia en el exterior ayudaban a que mi mente dejara de ser un torbellino. La tensión que sentía en mi espalda disminuía cada vez más, y aunque me sentía agradecida, algo dentro de mí me mantenía en un estado de alerta. «¿Te sientes mejor?», preguntó Taylor, mientras me observaba con esa mirada tan intensamente atenta que no podía evitar hacerme sentir como si no pudiera esconder nada de él. Asentí con la cabeza, pero mi voz se quedó atrapada por un momento. Sabía que debía decir algo, pero no quería expresar algo que pudiera hacer que este momento tan íntimo se sintiera incómodo. «Sí, mucho mejor, gracias», dije finalmente, con un leve suspiro de alivio. Su rostro se iluminó con una sonrisa satisfecha, pero no pude evitar notar algo diferente en sus ojos, algo que no había estado allí antes.
Su expresión no solo reflejaba compasión, sino también una cercanía que me hacía sentir vulnerable de una manera que nunca imaginé que experimentaría. No solo era el dolor físico el que había desaparecido, sino también una parte de mí que había estado dormida durante mucho tiempo. La atmósfera entre nosotros se había transformado. Lo notaba en cada pequeño gesto, en cada palabra que cruzaba entre nosotros. Parecía que el espacio que nos separaba se había reducido, pero no sabía si debía intentar entender lo que estaba pasando o simplemente dejarme llevar por la sensación. «Puedo quedarme un rato más si lo necesitas», dijo Taylor, su voz más suave de lo habitual, como si midiera cada palabra antes de hablar. Por un momento, pensé en rechazar su oferta, en insistir que estaba bien y que podría manejar todo por mi cuenta, pero algo me hizo quedarme callada. Algo me decía que su presencia, aunque incómoda en algunos aspectos, también era lo que mi corazón necesitaba para sanar. Después de todo lo que había pasado en mi vida, el hecho de que alguien, especialmente él, me mostrara este nivel de cuidado me tocó más profundamente de lo que esperaba. «Gracias, pero no tienes que quedarte», respondí, sin poder evitar una pequeña sonrisa. Pero Taylor no se movió. En lugar de levantarse, se sentó en el suelo cerca de mí, en silencio. Podía sentir su cercanía, y aunque no lo miraba directamente, su presencia me envolvía. Algo en su actitud me decía que estaba dispuesto a escucharme si lo necesitaba, sin presionarme, solo estando allí presente. En ese momento sentí una oleada de emociones inesperadas. Todo en mi vida había cambiado tan repentinamente. Mi esposo, mi soledad, mi jardín, ahora Taylor, su presencia inquietante, su amabilidad tan sincera. Todo parecía estar convergiendo de una manera que no podía comprender y, sin embargo, no quería rechazarlo. Después de unos minutos de silencio, Taylor se inclinó un poco hacia mí, con una mirada que parecía más curiosa que preocupada. «Sabes, siempre he admirado cómo te has mantenido fuerte, cómo has logrado seguir adelante después de todo lo que sucedió. No es fácil», dijo, su voz tan suave que parecía casi una confesión. Esas palabras me sorprendieron. Sabía que Taylor siempre había sido respetuoso conmigo, pero nunca me había hablado de esa manera tan abierta, tan directa. Había algo en su tono que me hizo sentir un poco más vulnerable, pero también agradecida de que viera algo más allá de la superficie. «Gracias, pero no ha sido fácil», respondí, mirando hacia el fuego. «La verdad es que no sé cómo he logrado seguir adelante. Algunos días son mejores que otros». Taylor asintió, y por un momento un silencio más pesado se instaló entre nosotros. Yo seguía mirando el fuego, pero notaba cómo su mirada no se apartaba de mí. Había algo en sus ojos, algo que no podía identificar del todo, y aunque parte de mí quería rechazar esa nueva dinámica, otra parte no quería que este momento terminara. «A veces creo que las personas necesitan más que solo tiempo para sanar, Nora», dijo Taylor, con un tono tan reflexivo que me hizo detenerme. «A veces necesitan algo más, algo que les ayude a volver a sentirse vivas». Mis pensamientos se desbordaron al escuchar sus palabras. No supe si se refería a mí o si hablaba en general, pero sentí una conexión inexplicable con lo que acababa de decir. Aquel algo más era la compañía, era la presencia de una persona que no temía acercarse, que no temía tocar las partes más profundas de alguien. No estaba segura, pero lo que sí sabía era que el aire entre nosotros se había cargado con una energía que nunca había experimentado antes. Algo tan simple como un gesto de bondad estaba revelando una parte de mí que creí perdida. ¿Cómo había llegado a este punto?
¿Cómo era posible que después de tanto tiempo el contacto con alguien más pudiera hacer que me sintiera tan viva? Lo miré de nuevo, y por un instante, nuestros ojos se encontraron. La conexión fue instantánea, como si ya hubiéramos compartido mucho más que palabras. Mi corazón latía más rápido, y aunque había un pequeño temor dentro de mí, también había algo de paz. No sé si estoy lista para lo que me estás diciendo, Taylor, susurré, sin poder evitar el temblor en mi voz. Taylor no dijo nada al principio, solo se quedó allí, observándome, y finalmente, cuando pensé que no respondería, dijo algo que me dejó sin palabras. No tienes que estar lista, solo tienes que dejarte llevar. No supe cómo responder. No podía explicar lo que sentía, pero lo que sí sabía era que no quería que este momento terminara. Aunque tenía miedo de lo que mis emociones podían significar, había algo profundamente liberador en este instante. Quizás nunca sería lo mismo, pero tal vez, solo tal vez, las piezas rotas de mi vida pudieran volver a encajar, de una manera diferente, de una manera que nunca había imaginado.